Luego de haber estado estudiando, hermanos, durante varias semanas en este tiempo de escuela dominical acerca de los deberes bíblicos en todo lo que tiene que ver con la esfera familiar, del hogar y del matrimonio, y antes de pronto iniciar el próximo estudio que se tiene planificado con respecto a la confesión, quisiera que meditáramos en dos esferas más que la Escritura nos dice. Me refiero a la esfera en el área laboral y también la esfera en el área del gobierno civil, porque creo que es importante que lo estudiemos, que lo consideremos conforme a la Escritura, porque como vamos a ver, hermanos y amigos, cada uno de nosotros está de alguna u otra manera está inmerso en estas áreas también que son importantes, no se deben desconocer porque la escritura habla pues al respecto y lo habla con claridad también. Esto es también lo que la Biblia llama los deberes sociales que tenemos también los unos para con los otros y para con nuestro prójimo. Lo que Dios demandará de cada uno de nosotros según sea nuestro caso, según sea nuestro contexto. Es algo que nos atañe y que nos incumbe a cada uno de nosotros. Y en esta ocasión y el próximo domingo, si el Señor lo permite, entonces estaremos viendo lo relacionado con la esfera del trabajo o la esfera laboral. ¿La Biblia dice algo al respecto? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? La Biblia incluso nos arroja luz con respecto a cuál debería ser el proceder, el actuar de un trabajador o de un empleado. La Biblia habla al respecto de si los jefes o los empleadores también tienen deberes. También, ¿sí? La respuesta es sí. Y si el Señor nos lo permite, en estos minutos veremos cuáles son aquellos deberes bíblicos que están en las Escrituras que tienen todo trabajador o todo empleado. Entonces ya estamos viendo que esa va a ser nuestro campo o la esfera laboral, ¿verdad? Y para eso vamos a estar viendo algunos pasajes de las Escrituras y quisiera hacer una aclaración primero. Todos los textos que vamos a estar viendo están en el contexto de la relación señor y siervo o señores y siervos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el contexto en que se escribió la Biblia, ¿qué estaba en vigencia? En ese momento existía en vigencia la esclavitud, ¿verdad? No es como ahorita que eso fue abolido en su totalidad. Sin embargo, ¿por qué nos apoyamos en estos textos? Porque aunque no se puede aplicar en el sentido pleno de la palabra, porque ya no existe tal cosa, o la figura siervo-esclavo, de todas maneras los principios que hay detrás de eso, de esos deberes, se mantienen en la esfera laboral, porque en la esfera laboral también existe una autoridad y también existe una subordinación. Entonces, aunque no se aplique de manera estricta, todos los principios éticos y la esencia de esos deberes se aplican para cada uno de nosotros. Y estamos inmersos todos nosotros en esta esfera de alguna o de otra manera. Y el punto es que todos deben honrar a Dios, cualquiera sea su campo o donde se encuentre, glorificando a Dios con el cumplimiento de estos respectivos deberes. Ahora, hermanos y amigos, antes de ver los deberes ya como tal de los trabajadores, esto tiene un fundamento, esto tiene una base. ¿Cuál es? Por obvias razones, el fundamento es el trabajo en sí mismo. Es decir, el trabajo es un fundamento porque es creación de Dios y al mismo tiempo es un mandamiento de Dios. Acompáñenme a Génesis 1:31. Vamos a ir viendo varios pasajes, hermanos. Ustedes pueden tener la libertad de ir a estos versículos o anotarlos y luego leerlos en casa. Génesis 1:31 dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana
del día sexto. Lo primero que quiero que veamos es que Dios mismo, ¿qué hizo? Trabajó, ¿verdad? O trabaja. En la creación, por ejemplo, durante 6 días, el Señor trabajó, al punto que en el séptimo día descansó, ¿verdad? Y vio todo lo que había hecho y vio Dios que era qué, bueno y en gran manera. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Miren ese texto, el Señor Jesús está diciendo, mi Padre trabaja y Él mismo, o sea, Cristo también trabaja. ¿Qué le dijo el Señor a Adán después de la caída? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Luego de la caída, hermanos, del primer hombre, Dios le advirtió al ser humano que para comer el pan debía que ganárselo con el sudor de su frente. Es decir, Dios le dice a Adán que todos los días de su vida él va a terminar fatigado y cansado a causa de su labor. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí, iglesia? Para hacer de una vez la aclaración, el trabajo de ninguna manera se debe considerar como una maldición. Eso es importantísimo. No es una maldición. El trabajo no es una consecuencia de la caída. Hemos visto, Dios trabajó desde el principio, vio Dios que era bueno en gran manera, e incluso antes de la caída, pregunto, ¿Adán y Eva tenían trabajo? ¿Tenían algo en lo cual ocuparse antes de la caída? Sí, mandato cultural, sojuzgad la tierra, tenían nada más y menos y el trabajo que administrar todo lo que Dios había creado. El trabajo es creación de Dios, es bendición de Dios. Y todo aquel que mire el trabajo como una maldición o como algo que no tendría por qué hacerse, tendrá problemas con ver los deberes que vamos a ver a continuación. Y no solo eso, vivirá frustrado y amargado durante toda su vida pensando que tiene que hacer algo que él no debe hacer, cuando sí debe hacerlo. Por la sencilla razón, hermanos, que Dios también nos creó, entre otras cosas, para trabajar y estar ocupados. De modo que eso es algo importante. Entonces, lo primero es que Dios creó el trabajo, pero también hay otro aspecto. También el trabajo es un mandamiento directo del Señor, ¿verdad? Éxodo 23:12. Por ejemplo, ese pasaje que es el mandamiento, dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Éxodo capítulo 23, versículo 12. Entonces el trabajo no es solamente creación de Dios, sino también un qué, un mandamiento directo del Señor que se infiere, que está implícito en el cuarto mandamiento, de santificar un día para el Señor, para el descanso, pero también el mandamiento comienza diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Acompáñenme a Segunda de Tesalonicenses también, que allí, para que veamos que el trabajo no solamente es un mandamiento en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo también lo es. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Estamos allí, hermanos? Versículo 8 al 12. Segunda de Tesalonicenses 3, del 8 al 12. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Si estoy leyendo la cita correcta, ¿cierto, hermanos? Sí. Sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, 2 puntos.
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué vemos acá, hermanos y amigos? Que el mismo mandamiento que vemos en Éxodo lo vemos también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con respecto al trabajo. Dice allí Pablo, no es bueno comer de balde, ¿verdad? El pan. Y dice claramente, el que se niegue, el que se quiera negar a laborar con sus manos, que también esté dispuesto a cerrar su boca. Básicamente lo que está diciendo el apóstol. El que se niega a laborar, también esté dispuesto a cerrar su propia boca para no comer. ¿Por qué, hermanos? Porque lo normal y la regla general de la escritura es que cada uno coma su propio pan mediante el medio que Dios ha designado para ello. ¿Y cuál es el medio que Dios ha designado para ello? El trabajo. Ahora sí, teniendo en cuenta ese fundamento, acompáñenme a ver los deberes de los trabajadores. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Vamos a ver estos deberes de manera breve, sencilla, pero para que estén en nuestra mente y en nuestros corazones. Efesios 6, del 5 al 8, dice lo siguiente. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí, hermanos y amigos, podemos notar algunos deberes ya claramente enunciados y al mismo tiempo algunas motivaciones que el apóstol nos dice que todo trabajador debe tener en cuenta. ¿Cuál es el deber principal de un empleado, de un trabajador? Obediencia y sujeción. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y como vamos a ver en cada uno de los versículos, en todos aparece ese deber, la sujeción y la obediencia para con los jefes. Está en todos los pasajes que vamos a ver. Es el deber más básico y elemental, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sencilla razón que en este campo que estamos viendo, en la esfera laboral, también existe una ¿qué? Una autoridad. No existe ninguna esfera de la sociedad en la que Dios no haya delegado una autoridad. Por lo tanto, cada trabajador debe obedecer todas las indicaciones que su jefe le da en relación con su trabajo y deben sujetarse a ello. Otro deber que podríamos ver en este pasaje de Efesios es la buena voluntad. Si lo notan, sirviendo de buena voluntad. ¿Qué implicaría eso, hermanos? Trabajar con la mejor disposición, con las mejor ganas, con el mejor ánimo, ¿verdad? Y a continuación Pablo da motivaciones importantes, hermanos, que deberíamos tener todos en cuenta. Dice el pasaje, quiero que notemos algo importante. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Piensa en esas palabras. Cada trabajador mientras labora está haciendo la voluntad de Dios. Pero también Dios dice, trabajen con temor y temblor, es decir, con integridad de corazón, con corazón sencillo. Pero ¿qué dice? No sirviendo a qué? No sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir eso? No como para ser visto de los hombres, no por vanagloria, no como los que quieren agradar a los hombres, sino como a quién, como al Señor mismo, como sirviendo a Cristo mismo.
Todos deberíamos tener en cuenta en cada ocupación que lo que hacemos estamos sirviendo al Señor Jesús por medio de ese trabajo. A Dios antes que a los hombres. Son muchos, hermanos, los que trabajan solamente cuando los ojos de sus jefes están sobre ellos, o solo trabajan en presencia de sus jefes. Pero cuando estos no están presentes o están ausentes o no los ven, ellos menguan deliberadamente en su labor. Pensemos en esa preciosa advertencia, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Ahora, hermanos, acompáñenme a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24. Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este pasaje, si ustedes lo notan bien, hermanos, es prácticamente idéntico o muy similar al pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Efesios 6. Prácticamente en esencia, Pablo está repitiendo lo mismo, está enseñando la misma verdad, pero a la iglesia de los colosenses. Sin embargo, ¿por qué? Porque ahí dice también, por ejemplo, no sirviendo ¿qué? Al ojo nuevamente, no para ser vistos, temiendo a Dios como para el Señor. Sin embargo, quisiera que apreciemos algo más. Pablo añade, siervos, obedeced, ¿en qué? En todo a vuestros amos terrenales. Sí, hermanos, el trabajador debe obedecer en todo lo que le manden, a excepción de la regla que ya todos nosotros conocemos. ¿Cuál es la regla que todos nosotros conocemos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si el jefe ordena a un empleado mentir, engañar, robar, sobornar, etcétera, en ese caso el empleado no solo puede, sino que también tiene que desobedecer a su superior sin importar las consecuencias. Tristemente, muchos venden su integridad solo por dinero. Y pasa mucho, pasa mucho. El versículo 24 que acabo de leer, Colosenses 3, acá hay algo también hermoso para considerar. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, pero mire lo que dice después, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor está sirviendo. Cada trabajador cristiano debe recordar que con su trabajo está sirviendo a Cristo mismo. Ahora vayamos a Timoteo, hermanos. Miren cómo el testimonio de las Escrituras es abundante con respecto a esto. Primera Timoteo 6, del 1 al 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 al 2. Noten que estamos viendo varios pasajes, hermanos, pero al mismo tiempo, en la medida que los vamos viendo, estamos viendo cuáles son aquellos deberes. Dice esta porción de la Escritura: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Este es otro pasaje bíblico interesante, hermanos, que nos arroja luz en cuanto a lo que estamos viendo en este momento. Acá hay otro deber, lo pueden notar en el versículo 1, la honra. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenerlos en alta, ¿qué? En alta estima,
no irrespetarlos. Y Pablo plantea un escenario interesante y que también se da. Él dice, bueno, ¿qué pasa si tú, si eres creyentes, qué pasa si tu jefe es creyente o son creyentes? ¿Cuál va a ser tu actitud al respecto? Y él dice, no lo tengan por menos por el hecho de que sean hermanos, es decir, no les falten al respeto, ¿verdad? Incluso acá puedo también, hermanos, y creo que ustedes también lo pueden notar, hay otro deber importante acá. Dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen ¿qué? Servicio. Piensa en esas palabras, tu buen servicio. Acá hay otro deber implícito. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo, todo trabajo debe ser hecho, cualquiera que fuese, debe ser hecho con excelencia y con solicitud. El trabajo, hermanos, de un creyente no puede ser mediocre. No puede ser mediocre. Y si tus jefes son creyentes, recuerda, son amados y hermanos en Cristo de los que se están beneficiando de tu buen trabajo o de tu buen servicio. De eso inferimos que toda labor debe ser hecha con excelencia y con solicitud. Y si ese es el caso de jefes creyentes, pues es una gran ¿qué? Es una gran bendición y es un motivo de acción de gracias, de gratitud. Ahora, este pasaje de Timoteo también nos dice una advertencia importante, hermanos y amigos. Si tú como trabajador y profesas la fe eres infiel a estos deberes, vas a ocasionar que Dios sea blasfemado. ¿Sí ven lo que dice Pablo acá a Timoteo, cierto? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Porque piensa en eso. ¿Qué pasa si tú que profesas la fe, qué pasa si tus jefes, y si ellos no son creyentes, ven cómo tú laboras y que no obedeces lo que se te manda, que tienes desgano para trabajar, que les faltas al respeto, que trabajas con mediocridad? ¿Qué va a ocasionar eso? Una falta de testimonio, es lo que dice acá la escritura. Ahora vayamos, hermanos, a Primera de Pedro. También acá hay un versículo que quiero que veamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice allí el apóstol Pedro, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de qué? De soportar. Acá Pedro vuelve a reafirmarnos nuestro deber fundamental que ya hemos mencionado. ¿Sí lo notan? Otra vez habla de la sujeción, del respeto, pero ahora Pedro nos plantea el escenario diferente al que nos dijo Pablo, ¿verdad? Sí lo notan? ¿Qué pasa si tus jefes no son creyentes? Si son inconversos. ¿Cómo debería actuar y trabajar el creyente? Pues de la misma manera, hermanos. Pues estos deberes que estamos viendo no se aplican solamente para quienes son creyentes, porque Pedro dice textualmente, trabajen así, no solamente con los jefes que son afables o buenos, sino con qué, con los que son difíciles de soportar. Entonces, si tus jefes no son creyentes, no mengues en estos deberes, porque se mantienen aún más también. Veamos otra cita, carta de Tito. Después de segunda de Timoteo, está la carta de Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10. Carta de Tito, de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así esta porción de la escritura. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Sí lo notan otra vez? Que agraden en todo, que no sean respondones, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Pablo se dirige acá a Tito y nuevamente presenta el mismo escenario, ¿verdad? De siervos y amos,
Y dice nuevamente el deber de la obediencia, la sujeción, pero añade algo también interesante. No sean ¿qué? Respondones. ¿Esto qué quiere decir? No contradiciéndoles sus órdenes, sus directrices, etcétera. Además dice también el texto, no defraudando, sino siendo fieles en todo. ¿Por qué habla allí? Pensaba en esas palabras, no defraudando. ¿Qué sinónimo pueden ustedes considerar que sea sinónimo de defraudar? Engañar, ¿qué más? Robar, ¿verdad? Los empleados no deben defraudar a sus jefes ni robarles. Y cuando hablo de robar, hermanos, no solo se roba siempre o necesariamente en términos de dinero, ¿verdad? En nuestro contexto se puede robar, por ejemplo, que también tiempo. Se puede robar tiempo. ¿Cuántos trabajadores han caído en esto? O sea, actúan con una mala intención en ese sentido. Ralentizan su labor a propósito para afectar los intereses de sus jefes o de su empresa. Eso es lo que coloquialmente acá en Colombia se le llama el plan tortuga. ¿Han escuchado de eso? Que en medio de las empresas se da eso, donde los empleados deliberadamente quieren causar una afectación y lo hacen ralentizando sus procesos. No defraudando, dice el texto. Y así como veíamos en un pasaje que vimos ahorita, que el nombre de Dios puede ser deshonrado a causa de un mal testimonio, este pasaje dice también lo contrario. ¿Sí lo notan? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si se es fiel en estos deberes, traerá gloria a Dios y adornará la doctrina que nosotros profesamos decir con nuestros labios. Porque somos llamados a que nuestra vida adorne lo que profesamos con nuestra boca. Quisiera mencionar un último deber. Ahorita al principio citaba el pasaje de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, ¿recuerdan? Y allí dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahorita lo citábamos en el contexto del mandamiento, ¿verdad? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero quiero mencionar esa cita otra vez, Segunda de Tesalonicenses 3:12, porque allí hay algo interesante y nos menciona un deber, hermanos, que quizás no es un deber que ya tenga que ver directamente con, con el jefe o con los jefes, sino más bien con cuál debería ser nuestra actitud a la hora de trabajar. ¿Sí lo notan? Dice, trabajando sosegadamente, cada uno coma su propio pan. Es más, ahí también cerquita de ese pasaje hay algo similar. Primera de Tesalonicenses 4:11. Este sí quiero que leamos la cita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dice trabajando sosegadamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En quietud de alma, en reposo. O sea, no en reposo de no. O sea, reposo es quietud en nuestro corazón, tranquilamente, sosegadamente, sin afán, sin turbación, sin ansiedad. Porque tristemente, hermanos, incluso nosotros como creyentes caemos en eso. Muchos laboran y trabajan, pero no se hace sosegadamente. Hay ansiedad, hay afán por muchas cosas. Y yo no desconozco, hermanos, que obviamente en una labor, en un oficio, hay momentos de tensión, ¿sí? Es normal que en medio de una labor por momentos haya tensión, pero hermanos, debemos orar al Señor para que Dios nos ayude a laborar sosegadamente, tranquilamente, confiando
en el Señor. Hay algo que también quisiera mencionar para finalizar con unas aplicaciones prácticas, hermano. Quisiera mencionar acerca de la ética en el trabajo, la ética laboral, que realmente ya lo hemos visto con todos estos deberes. Pero quiero que me acompañen a 2 versículos más, por favor, hermanos, porque esto es muy importante. Una lo encontramos en Colosenses 3:23. Acompáñenme allí. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Son textos, versículos conocidos. Dice allí, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el otro texto que quisiera mencionar es Primera de los Corintios 10:31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice ese texto, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? Todo, porque estos versículos lo incluyen todo, hermanos. ¿Sí lo notan? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Y todo lo que hagan, coman o beban o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sería necio pensar que la parte laboral no está acá implícita. Hermanos y amigos, piensa en estos 2 versículos que acabo de citar y de leer. Piensa en esto. Tú puedes glorificar a Dios en la actividad en la cual estás haciendo. Dice el texto, incluso comiendo o bebiendo. Todo lo que hagamos debe hacerse para el Señor y para su gloria. Si nosotros tuviéramos más en mente esta realidad, hermanos, muchos de nosotros empezaríamos a ver el trabajo de una manera completamente diferente a como lo suele ver el mundo. Acuérdense lo que vimos al principio. No, el trabajo no es una carga, el trabajo no es un mal necesario. No. El trabajo fue creado por el Señor y es una bendición. Y si nosotros vemos estos deberes y estas citas que acabo de mencionar, eso nos va a dar ánimo y alegría. ¿Por qué digo alegría, hermanos? Si nosotros ponemos en práctica estos 2 versículos, hacéis todo para la gloria de Dios de corazón, cualquiera sea tu profesión, tu negocio, tu vocación, tu trabajo, la acción que tú hagas, recibas o no un salario, porque no todos hay trabajos que no necesariamente devengan un dinero. Cualquier cosa que se te ocurra, obviamente no teniendo en cuenta labores pecaminosas, ¿no? O ilegales. Pero lo que tú hagas honradamente, hermanos, Dios se va a ver glorificado. Estás sirviendo a Cristo como lo hace cualquier otra persona, todo para la gloria de Dios. Lo que te quiero comunicar es que para Dios no existen trabajos insignificantes. Dios no es clasista en ese sentido. Para Dios no existe ningún trabajo pequeño o insignificante. Dios no menosprecia ninguna labor, por pequeña que sea. Piensa en aquello en la cual tú te estás ocupando, allí en esa acción, en esa labor, en ese oficio, tú estás sirviendo y glorificando a Dios. Y Dios lo está viendo. Y si lo haces de esta forma, con estos deberes, Dios está siendo honrado. Estos principios bíblicos que acabamos de ver, hermanos, fueron lo que en siglos anteriores los reformadores, los puritanos, le llamaron a esto la ética protestante del trabajo. Esto me llamó la atención, hermanos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los puritanos, hermanos, ¿qué ejemplo? Ellos fundaron prácticamente una nación bajo esta ética laboral. Una nación que prosperó y que ha llegado a ser una potencia mundial. Ustedes saben a cuál nación me refiero, ¿verdad? A Estados Unidos.
y fue fundado bajo esta ética de trabajo, porque ellos veían que nada era insignificante, todo era espiritual, todas las cosas le daban gloria al Señor, todas las cosas tenían que hacerse con solicitud, con excelencia. Y otra cosa que llamó también mi atención cuando consideraba esto que estamos viendo en esta mañana, hace unos siglos atrás, no recuerdo ahorita el siglo, quizás el hermano Rafael me pueda ayudar, un hombre que se llamaba Max Weber, era un alemán en los siglos anteriores, siglo XIX, es muy conocido, él es uno de los padres de la sociología moderna. Este hombre que no era cristiano, ¿por qué me llamó la atención? Este hombre que no era cristiano en absoluto, incluso era agnóstico, él escribió un libro titulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en ese texto este hombre, a pesar de su negación de la fe, él reconoció que los valores protestantes unidos a las doctrinas de los reformadores dieron origen a lo que se conoce como el espíritu del capitalismo. O sea, notó, él mismo reconoció que estos hermanos de estos siglos anteriores, con estas bases bíblicas y éticas, lograron formar lo que se conoce como el espíritu del capitalismo, bajo esta ética y bajo estos deberes, principios que tenemos en las Escrituras. Entonces, hermanos, para finalizar, quiero mencionar las siguientes aplicaciones. Nunca olvidemos que la vida cristiana no se trata meramente de doctrina. La vida cristiana, es práctica también. Y hermanos, todo es espiritual. Nosotros a veces tenemos una tendencia a hacer unas separaciones, como que cosas terrenales, mundanas, seculares, y algunas cosas puntuales en el contexto en el que estamos espirituales. Bueno, eso puede ser cierto desde un punto de vista, desde algún sentido, pero hermanos, a la luz de lo que hemos visto en esta mañana, Dios puede ser glorificado en cualquier labor. Esta es una cosmovisión que debemos tener según las Escrituras y debemos preguntar cómo estamos procediendo, cómo estamos laborando cada uno en lo que hacemos. Cualquiera sea tu caso, tú tienes deberes, hermanos o amigos. ¿Estamos haciendo que el nombre de Dios esté siendo deshonrado? ¿O estamos adornando con nuestra vida la doctrina que profesamos? Dios quiera que ese sea nuestro caso, el último. Y seguro que si somos sinceros, pues todos tenemos de qué arrepentirnos en cuanto a lo que hemos visto en esta mañana. Y finalmente, pensemos en lo siguiente. Nosotros tenemos un modelo a seguir con respecto a esto también, y es nuestro Señor Jesucristo. Pensaba, bueno, ¿qué ejemplos bíblicos tenemos en las Escrituras? Seguramente hay varios, pero ¿quién como el modelo de Cristo Jesús, verdad? Quien siendo amo y Señor, se hizo también siervo. Quien siendo Señor no vino a ser servido, sino a servir. Él es el modelo a seguir, hermanos. Él mismo fue el que dijo, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus lugares de descanso, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Él es el siervo escogido y Él es el siervo sufriente, según nos dice Isaías. Imitémosle pues a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Estos minutos que nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra, de considerar todos estos testimonios de las Escrituras, estos pasajes inspirados por tu Santo Espíritu. Y te damos gracias porque no hay un pasaje en las Escrituras que no nos exhorte, que no nos confronte, pero al mismo tiempo son de ánimo y son de consuelo. Gracias, Señor, porque es hermoso que las Escrituras nos hable, aparte del gran tema de la salvación,
nos da mucha luz en otros temas, en otros aspectos que nosotros los seres humanos estamos envueltos cada día en nuestra cotidianidad. Te damos gracias, Señor, porque has condescendido y nos has dado directrices en estos aspectos. Hoy te queremos pedir perdón, oh Señor, porque hemos sido infieles en varios de estos principios bíblicos y deberes. Hemos ocasionado mal testimonio, quizás también. Y te ruego, Señor, para que en adelante todo lo que hagamos, comamos o bebemos, o cualquier acción que hagamos, recordemos que allí, en esa labor, te estamos sirviendo a ti y tú estás siendo honrado y glorificado. Permite que esto pueda cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo las cosas, o que nos ayude a recordarlas. Te alabamos y te damos gracias por el siervo sufriente, por el siervo escogido, tu amado Hijo, en quien tienes complacencia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.